Volvemos para retomar la dinámica del panel con la presentación de Rodolfo de la Torre García, director del Programa de Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, docente en el CIDE y en el ITAM, estudió la carrera de Economía en el ITAM y la maestría en Filosofía de la Economía en la Universidad de Oxford, profesor de Economía en el ITAM, el Colegio de México, en la UNAM, en la Universidad Iberoamericana y el CIDE. Fue director del Trimestre Económico y fundador de la revista Wellbeing and Social Policy, entre otras cosas, y bueno, tiene un sinnúmero de publicaciones y de trabajos relacionados con los temas de pobreza, de movilidad social, y bueno, tenemos ya una colaboración de tiempo con el CEI. Nos da mucho gusto recibirte otra vez aquí, Rodolfo. Muchas gracias. Si podemos poner la presentación que tengo preparada. Sí. ¿No es de la de Juan? Hacia un sistema. Bueno, sí, ahí está. Bueno, lo que quisiera exponerles en unos momentos más es, digamos, el marco general para entender algunos de los temas que ya se han tratado y el subsecretario ha hecho específicos incluso, y es tener una idea del contexto en el cual se están presentando las dificultades del Sistema Nacional de Salud y algunas de las posibles vías para atenderlos desde un punto de vista general. Yo creo que lo central para comenzar a entender las necesidades del sistema de salud, pues es plantear que nos encontramos ante una economía sumamente desigual, que prácticamente ha permanecido con la misma desigualdad, incluso la ha incrementado ligeramente más en los últimos 25 años. Y aunado a esto, los niveles de ingreso al menos han venido disminuyendo. ¿Y por qué esto es importante para la salud? Porque nos da una primera mirada al contexto social en el cual se desarrollan los problemas de salud pública. Y aquí, por ejemplo, es importante visualizar qué papel pueden jugar distintas políticas públicas. Si esta desigualdad que ustedes tienen visualizada aquí, en donde, por ejemplo, en 2016 tenemos un ingreso de 3,200 pesos para las personas con los ingresos más bajos, el 20% de la población más baja, una distancia bastante considerable respecto a la de los ingresos más altos. Bueno, si ustedes dieran una transferencia monetaria del mismo monto universal a todas las personas, pues agregarían, digamos, una monedita de las que están representando ahí el ingreso y por supuesto que eso haría una diferencia en términos de desigualdad, pero no sería, digamos, la máxima diferencia. El gasto en salud, sin embargo, tiene el potencial para reducir estas desigualdades de forma indirecta, porque, por ejemplo, quienes más gastan como proporción de su ingreso en salud de su bolsillo son justamente aquellos que se encuentran en la parte más baja de la distribución. Si les descargamos a través de la provisión universal del cuidado a la salud este gasto, vamos a tener un efecto mucho mayor en la primera parte de la distribución que en la parte de los más ricos. También hay que entender que tenemos dificultades para hacer llegar estos beneficios de la salud universal porque tenemos este acceso a la salud en buena medida asociado a tener un empleo dentro del sector formal. Ustedes pueden ver aquí que en el sector formal pues se encuentra una parte relativamente reducida de la población, alrededor de 40%, que tiene asociada una gran productividad, depende de ella pues casi 3/4 partes del Producto Interno Bruto, y esto se da a la inversa en el sector informal, y la pertenencia al sector informal aquí prácticamente es por definición carecer de
el acceso a los servicios médicos del Seguro Social y similares. Por supuesto, hay una atención complementaria a este grupo, pero aquí comenzamos con parte de los problemas que consisten en tener esta dualidad en la vigencia de los derechos, del derecho a la salud, por estar en sistemas que tienen una cobertura, recursos, capacidad de atender padecimientos, incluso la posibilidad misma de atención de ciertos padecimientos diferenciada. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, que los que llamaríamos informales, aunque en sentido estricto no son exactamente eso, sino son los carentes de seguridad social debido a su trabajo, pues representan prácticamente el 70% de la población. La idea es romper esta dicotomía y atender a este grupo en particular que se encuentra o sin acceso o con otro tipo de acceso que no es semejante al de los demás. Por cierto, en las últimas estadísticas, el 17% de la población no se encuentra bajo ningún tipo de cobertura. Esto también se traduce en problemas de desigualdad y sobre todo de una desigualdad que persiste de una generación a otra. Ustedes en la primera gráfica de este panel tienen a la población clasificada entre aquellos que tienen un bajo número de años totales de esperanza de vida, aquellos que están en una situación intermedia y algunos en una situación alta. Las diferencias entre estos grupos son de meses, no es más de un año de diferencia de años de vida entre la población de menor esperanza de vida y la de mayor. Sin embargo, lo que destaca de esta gráfica es que el 90% de la población que nació en hogares con padres con baja esperanza de vida permanece con una baja esperanza de vida. Y esto lo que significa es que la serie de circunstancias de desigualdad, pero también las limitaciones de las políticas públicas no están permitiendo que haya movilidad en salud. Es decir, que la salud no dependa de la condición de origen. También tenemos que la cobertura en salud, ya les mencionaba, es importante, pero tenemos una baja en esta cobertura. Hay distintas estadísticas, aquí les presento una que colectamos para el año pasado, pero el INEGI ha presentado una nueva información que nos hace reconsiderar esta cifra más allá de ese 13%. Y parte del problema en los derechos en la atención al derecho a la salud es precisamente esta dualidad en el sistema entre aquellos que se encuentran en sistemas asociados a su trabajo formal que les dan derechos de atención o una serie de posibilidades de atención muy diferenciadas a los que se encontraban en el Seguro Popular y que gradualmente van a ser absorbidos por el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Pero también hay que mencionar que se encuentran una serie de duplicidades muy importantes en el aseguramiento y estas no han podido ser medidas de forma sistemática, pero al menos corresponden a 3 millones de personas. Ahora, ya se le mencionaba en la presentación del subsecretario que hay una serie de problemas que hay que atender, principalmente esta ampliación de la cobertura e idealmente la unificación de la serie de derechos que están atrás de la cobertura del sistema de salud. Pero otro punto crucial es esta cuestión de la rectoría, en donde yo simplemente quisiera mencionar que la rectoría en materia de recursos debería significar el poder unificar los sistemas de recolección de recursos, de obtención del financiamiento al sistema de salud, en lugar de tener una duplicación de funciones, sistemas paralelos que están recolectando esos recursos y que, pues, paradójicamente, siendo un sistema de aseguramiento, fragmentan sus posibilidades de aseguramiento al no tener un conjunto unificado de esos recursos.
El acceso también es una cuestión muy importante y esto tiene que ver con la prestación del servicio. Tenemos muchas ventanillas, por así decirlo, con las cuales solicitar la atención médica, pero si estamos en una ventanilla, pues prácticamente no podemos ir a otra. Este problema de la portabilidad que le planteaba el subsecretario es precisamente que una vez que estamos en un sistema de aseguramiento, pues no tenemos acceso a los otros sistemas de aseguramiento con esta portabilidad de los derechos de las personas. También tenemos un problema de calidad. No hay, digamos, una convergencia en la calidad de los distintos sistemas de salud o subsistemas de salud, y esto genera, pues, en su conjunto problemas de equidad. Tenemos grandes desigualdades en la atención a la salud. Hay una propuesta específica del Centro de Estudios Espinosa Iglesias para tratar de atacar estos problemas, que les presentaré brevemente en unos momentos, pero hay cosas que se pueden hacer de inmediato y algunas ya al parecer se están planteando, pero no son tan conocidas, por lo menos las que mencionaba el subsecretario, pues parece que están abriendo una puerta que no era clara hace unos meses. Primero hay que atender las necesidades más urgentes, pero esto requiere también de recursos que no han estado fluyendo en el sistema en los montos adecuados. Y es difícil a veces distinguir cuándo es un problema de subejercicio, cuándo es un problema de recorte del gasto. Ahora, el Registro Nacional de Usuarios, es decir, un registro electrónico de cómo se encuentran aquellos que se acercan a distintas partes del sistema de salud, debería de ser uno de los elementos fundamentales para la portabilidad de los derechos de salud. Esta intercomunicación entre sistemas, entre clínicas, entre doctores, que permitan pues que no tengamos que abrir un expediente a cada uno de los usuarios cada vez que hay, por ejemplo, el cambio del seguro popular al seguro social o viceversa. Y finalmente también hay que blindar el gasto en salud. La Ley General de Desarrollo Social blinda, aunque esto es relativo, el gasto social. No puede reducirse en términos per cápita, no puede reducirse en términos reales, en fin, hay una serie de candados, pero las reasignaciones dentro de ese gasto social permiten que muchos componentes fundamentales se reduzcan, mientras que el gran agregado se amplíe. Así podríamos tener un gasto en salud creciente, por ejemplo, de transferencias monetarias, pero un gasto en salud que se va limitando. Entonces, el gasto social puede crecer cuando algunas partes que son absolutamente fundamentales están en reversa. ¿Y qué es lo que planteamos en una propuesta que está desarrollada más ampliamente? En nuestro libro El México del 2018, en nuestro más reciente informe sobre movilidad social, bueno, conformar este sistema de seguridad social universal, donde el componente de salud es universal, en donde se establece un paquete básico de seguridad social semejante al que está manejando en estos momentos el Seguro Social. Y nosotros hemos hecho el cálculo de que proporcionarle a toda la población este tipo de atención requiere 5 puntos del PIB, de los cuales aproximadamente pues ya se tienen la mitad. Entonces se requiere un esfuerzo fiscal sí considerable, pero a nuestra manera de ver alcanzable si se plantea una reforma fiscal. A mí me parece comprensible que un gobierno espere a dar resultados para que plantee una reforma fiscal a partir de pues mostrar que ya el gasto no se desperdicia. Una de las grandes resistencias a una reforma fiscal es decir, ¿por qué voy a pagar más impuestos si mi gasto no está siendo efectivamente utilizado? Pero también hay que reconocer que el bono democrático, el bono político que tiene una administración se va diluyendo a lo largo del tiempo y puede ser cada vez más difícil plantear una reforma fiscal, y hay que balancear las dos cosas. En esta reforma fiscal lo que se haría es eliminar conjuntamente
las contribuciones obrero-patronales a la seguridad social, desaparecerle el financiamiento a partir de las contribuciones no gubernamentales, financiar todo a través de impuestos. Y pues realmente eso es la propuesta. Yo simplemente concluyo con un comentario. Me parece que desde la campaña presidencial se ha apuntado en la dirección de lo que en ese entonces, en el proyecto de nación del actual presidente, esta idea de atención médica gratuita y medicamentos gratuitos para todos. Así es prácticamente como se enunciaba. Pero de ese enunciado a un proyecto específico de cómo construir una seguridad social universal y un sistema de salud universal, hay una distancia enorme. Y bueno, en parte me da gusto de que haya muchas señales de que se va en la dirección adecuada, pero por otro lado sí me causa cierto nerviosismo de que no se tiene un plan, por lo menos para discutir con la sociedad de cómo podría irse a consolidar, no en esta administración, sino quizás en las futuras, pero poniendo los fundamentos en este sistema de salud universal. Muchas gracias.